Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Queen Review. Aquí estamos en este nuevo episodio de esta cuarta temporada donde estoy analizando la discografía de Queen y como bien sabéis, tras Flash Gordon, hoy toca analizar Hot Space. Me río porque bueno, este disco ya sabemos que es muy controversial, es un disco complicado de analizar y que siempre ha sido pues el más criticado por cuestiones obvias. ¿Qué hay que decir y qué podemos comentar históricamente de Hot Space? Bueno, en el año 1981 Queen gozaba de una popularidad increíble por todo el mundo, estaban de gira por Sudamérica, habían lanzado su Greatest Hits, que habían conseguido estar en el número 1 pues, prácticamente en todos sitios, habían lanzado Greatest Flicks, que también había conseguido ser número 1 en el Reino Unido. En los singles también eran número 1 con Under Pressure, que lo lanzaron a finales de ese año, del año 81. Queen estaba en el top de su carrera musical y en cuanto a popularidad se refiere. Sin embargo, en ese mismo momento, Queen en el estudio estaba un poco dividido. Por un lado, Roger y Brian pues querían seguir adelante un poco con la idea de The Game, o sea, hacer un disco de pop rock pues experimentando un pelín, pero sin irse muy lejos. Sin embargo, Freddie y John, pues estaban por la idea de experimentar a tope. Another One Bite the Dust había sido el single más popular de la historia de Queen hasta ese momento y querían explotar al máximo ese funk, ¿no?, que habían puesto en ese single. Total, que hubieron bastantes roces entre dos y dos, por así decir. Hubo ahí un pequeño dilema porque no sabían cómo continuar. Entonces llegó un momento en el que Freddie y John estaban escribiendo canciones del estilo muy funky, muy poniendo mucho sintetizador, mucho ritmo de discoteca, mucho ritmo de clubs. Pues ya sabemos qué tipos de clubs frecuentaba Freddie por entonces. De hecho, Freddie en ese momento estaba, yo creo que en lo peor en cuanto a experimentación sexual y de clubs se refiere. De hecho, pues bueno, hay varias historias por ahí, rumores de drogas y demás corriendo por el estudio por aquel entonces. Y digamos porque eso le afectó bastante al grupo. Brian y Roger querían llevar el tema todavía por un camino más rockero. No eran muy reacios a experimentar, pero tampoco querían irse mucho de fuera de Tiesto. Pero el disco salió, Hot Space salió en mayo del 82. Fue un fracaso, seamos honestos. Fue un fracaso para el estándar de Queen. Es decir, vamos a ver, el disco no vendió mal. O sea, no fue un fracaso comercial. Pero en comparación a todo lo que había vendido Queen hasta ese momento, Hot Space era un fracaso. O sea, era de los discos que menos habían vendido de su carrera hasta ese momento. Aparte de que, bueno, que habían entrado en un estilo que tal vez pues se iba demasiado de lo que originalmente era Queen. O sea, imaginaros a un fan que se había hecho fanático de Queen en el año 75 con Anejas de Ópera. Y a los 7 años, no llega a los 7 años, 6 y pico, lanzan Hot Space. Claro, ahora mismo con nuestra perspectiva de hoy día, incluso habrá gente que habrá escuchado antes este disco que Anejas de Ópera o que alguno de los primeros. La perspectiva es distinta, pero imagínate quien sigue a Queen cuando estaba en activo, cómo iba pasando disco a disco, de pronto llega esto, pues sería un poco una hostia en la cara. Y fue una hostia en la cara. Queen lanzó varios singles de este disco, ninguno consiguió ser muy popular. El que fue, yo creo que más popular, creo recordar que fue Body Language. Vete tú a saber por qué. Pero el resto de singles, Calling a Girls, Backchat, Las Palabras de Amor, pues nada, fueron singles que creo que no llegaron ni al puesto 10. O sea, se quedaron por el puesto 15, 20 o por ahí. Entonces, pues para un estándar de Queen de por aquel entonces, aquello era un fracaso gordo. Era un fracaso gordo. Aún así, Queen estuvo de gira desde mayo, creo recordar, del 82 hasta noviembre del 82. Estuvieron bastantes meses girando por todo el mundo y teniendo bastante éxito porque Queen seguía siendo una buena banda en directo. De hecho, habían estrenado en ese año un teclista, que era algo que nunca habían hecho anteriormente, ¿no? Tener un músico adicional en el escenario que cubriese, ¿no?, todos esos sintetizadores que estaban empezando a meter en las canciones mientras que ellos seguían tocando sus instrumentos normales. Para mí,
Personalmente hablando de este disco, pues tampoco tengo una historia así muy relevante de contar. Me pasó pues, como Flash Gordon, me vino en un momento en el que mi padre pues consiguió hablar con el chico de la tienda de discos y le dijo que le prestara esos dos discos, Flash Gordon y Hot Space, para grabármelos, perdón, y pues se lo devolvía. Yo me los llevé esos dos discos, me acuerdo un verano, no recuerdo de qué año, ponte que 96, 97 por ahí. Me lo llevé un verano a la Manga de Mar Menor, que era donde veraneaba mi abuela, y me los escuché esos dos discos bastante ese verano. Y uno de los recuerdos que tengo más pegados a mi corazón, y vaya a decir, vaya combinación más rara. Cada vez que escucho Hot Space, recuerdo que solía escucharlo bastante mientras que leía cómics de los Simpsons. Entonces, cada vez que escucho alguna canción, sobre todo Dancer, Backchat, sí, la primera cara, sobre todo, me recuerdan a los cómics de los Simpsons. A ver, la música tiene esa característica, ¿no? Que te va guardando recuerdos, ¿no? En las canciones. Y en mi caso, ese es el recuerdo que tengo. Por lo demás, pues no voy a desvelaros nada del otro mundo. A mí este disco pues, me parece el peor de Queen, sinceramente. Tiene que haber uno, o sea, no pasa nada, quiero decir. No me parece malo ni me parece una bazofia. Pero que los otros 14 discos de Queen me parezcan un pelín mejor o bastante mejor que este, pues sí, la verdad es que sí. Incluso Flash Gordon, pues sí, bastante. A ver, Flash Gordon estaría por ahí en el puesto 14, 13, por ahí, pero oye, es un disco que a fin de cuentas, pues bueno, es lo que es. Es una banda sonora de una película de ciencia ficción, entonces es normal que tuviese todos esos sintetizadores y demás, pero este disco pues será experimentar demasiado para un campo que no era el de Queen. Vale, sí está claro que Queen le gustaba experimentar, pero a veces experimentaba y le salía bien y otras veces pues no. Y este es el caso de que no le salió bien. De hecho, esto desembocó en una especie de separación, entre comillas, de la banda durante el año 83, donde estuvieron haciendo proyectos en solitario y demás, y desde ahí prácticamente hasta la enfermedad de Freddie, como que Queen ya trabajó muy por separado, cada uno por su parte, tenían muchos choques, como que este disco abrió bastantes heridas. A ver, no es ningún secreto decir que Queen siempre eran 4 personalidades muy fuertes y chocaban mucho en el estudio, pero yo creo que la etapa de más choque posiblemente venga desde el año 81, 82 al año 86 más o menos. Pero bueno, vamos a hablar tema a tema de por qué este disco me parece el peor de Queen. Empezando por Staying Power. Bueno, pues ya nada más empieza el disco, ya empiezas con un sonido muy club, muy, no sé, muy dance, podemos llamar dance, funky, que dices, este es el mismo grupo del anterior disco, del The Game. A mí personalmente Staying Power me gusta, siempre me ha gustado, la versión en directo está muy chula, muy conseguida. Cuando la escuché por primera vez en el Greatest Video Hit 2, que me venía en el DVD 2 del Queen on Fire at the Bowl, yo dije, hostia, qué buena versión. De hecho, la versión demo tiene bastante más guitarra que la versión final de aquí de este disco y que fueron tapadas para la versión final. Obviamente, bueno, la versión demo tampoco diría que es mi favorita, pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Esa versión, digamos, más rockera que tenían pensada en un principio y que como estaban intentando pues cambiar, pues quitaron las guitarras de May y pusieron más sintetizadores. Básicamente este tema te enseña bien desde los primeros segundos por dónde va a ir el tema, o sea, por dónde va a ir el disco. El disco aún así enteramente no es así, quiero decir. La primera cara diríamos que es la más experimentadora, por así decir, mientras que la cara B va un poco más en dirección típica de Queen, con The Game y cosas así. Alguna cosilla por ahí se mete, pero sin ir muy lejos. Entonces a mí Staying Power verdaderamente a mí es un buen inicio de álbum. Después está Dancer, que es Brian intentando hacer caso a Johnny Freddy con ese estilo funky. A mí no me desagrada, es un tema que en su día me pasó muy desapercibido, la verdad. Pero hace no muchos años, bueno, a ver, a lo largo de los años me fue gustando más, pero hace no muchos años escuché una versión que hizo un chico en Queen Zone, creo que se llamaba C-Mat, creo que recordás que hizo una remezcla, no sé si es que tenía las pistas originales, no sé qué leches, pero hizo una remezcla de todo el disco y la remezcla de Dancer me dejó un poco patidifuso, dije, hostia, qué chula está esta versión, ¿no? Y entonces la escuché de nuevo la versión original y me gustó un poquillo más, no se fue.
fue un redescubrimiento del tema y hoy día me parece un tema curioso. De hecho, me parece curioso que Brian, siendo siempre muy de rock, hiciese algo así. Pero oye, mira, le quedó bastante bien. Después vienen para mí los dos grandes lastres de este disco, que es Backchat y Body Language. Backchat es de John Deacon. Intenta repetir el éxito de Another One Bite the Dust sin conseguirlo, pero vamos, ni de lejos. Es un tema insulso que no tiene nada que destacar. De hecho, el videoclip es malísimo. Lo odio, bueno, tanto como odiarlo no, pero tampoco es que me haga tilín por ningún lado. O sea que si no lo hubiese escuchado nunca, hubiese vivido igual de bien. Y aquí está uno de los mayores lastres para mí, Body Language. Yo mira que defiendo a Freddy por encima de todo. O sea, para mí Freddy era Dios en la tierra, si no llegase por este tema y otros temas. Que hay en Mr. Bad Guy, hay alguno que tal que igual. Pero este tema el que nos hace recordar que este hombre era humano, ¿vale? Y que puede errar como tú, como yo, como todo el mundo. Es malísimo. O sea, yo no puedo con este tema. Yo mira que lo he escuchado 1000 veces, de 1000 formas distintas. He visto los videoclips. El videoclip también es malísimo. En lo que es la historia de Queen, estos dos temas me recuerdan una mala época. O sea, una época en la que Queen pues no estaba haciendo las cosas como debiera. Y Body Language para mí pues no es el peor tema de Queen, pero por ahí estará. Para mí, personalmente, pocos otros diría yo que están por debajo de este, la verdad. Malísimo. La cosa se recupera un poco con Action This Day. Roger intentando pues ir por el camino de Johnny y Freddy, que decían Johnny y Freddy, aunque con un ritmito más rockerillo. El tema está bastante chulo, la verdad, no está nada mal. A mí personalmente me gusta, siempre me gustó desde la primera vez que lo escuché en aquel año 96-97. O sea que guay, un tema tampoco es destacable, pero es pasable. Después está el tema, digamos, rockerillo, que es Put Out the Fire, que a mí me gusta, obviamente, es un buen tema. Pero es que hasta los temas rockeros de este disco tampoco me dicen tanto. O sea, yo qué sé. Los discos posteriores, por ejemplo, The Works tiene Hammer to Fall y tiene Tear It Up, ¿no? Que son los dos temas rockerillos del disco y los destaco. Aquí el tema rockerillo sería este, pero tampoco es que diga yo, hostia, qué pedazo de tema, ¿no? Está bien, o sea, me gusta, pero no sé, se queda ahí, digamos que los picos altos de este disco son más bajos de lo habitual. Ya está, yo creo que ese es el problema que yo tengo con este álbum. Life is Real, canción hecha para John Lennon. Gran tema, gran balada, un tema curiosete que no se le ha tenido mucha consideración, creo yo. No se tocó en directo en su día. Después Brian lo llegó a tocar en una de las giras que hizo con Kerry Ellis, que lo recordáis, y en algún concierto con Adam Lambert, que lo recordáis que también lo tocó, en plan acústico. Lo único que le afea este tema, porque el tema en sí es muy bonito, son los sintetizadores, precisamente. O sea, tú quitas los sintetizadores esos que hay en el centro, que no hay un solo de guitarra en sí, sino es un solo de un sintetizador. Y yo creo que hasta sería mejor. No sé qué opináis vosotros, para mí sí, pero bueno, cosas mías. El tema, bueno, o los temas poperillos son Calling All Girls y Las Palabras de Amor. Calling All Girls, pues bueno, tema poperillo de Roger, bastante bien conseguido. El videoclip no me gusta, la verdad es que los videoclips de esta etapa no destacaría ninguno. Como mucho Under Pressure, pero bueno, es que para mí Under Pressure está como aparte, es un bonus track aparte. El tema está bien, o sea, a mí me gusta bastante, pero no sé, tampoco me dice nada del otro mundo, volvemos a lo mismo. Las Palabras de Amor sí que sería uno de los que más destaco de este disco, muy chulo la verdad. Por cierto, recuerdo que leí hace muchos años una leyenda urbana, imagino, de estas leyendas que leías cuando empezabas a adentrarte en internet, que decían que Las Palabras de Amor era una canción dedicada obviamente al país sudamericano, pero que Brian lo escribió cuando tuvo una experiencia con una groupie argentina o algo así, creo recordar. La muchacha se estaba iniciando, digamos, en el trabajo más antiguo del mundo, por decirlo de una forma, y que era virgen. Entonces, pues bueno, pues dice que cuando tuvo relaciones con ella, pues decía palabras en español. Entonces, para él esas palabras eran las palabras de amor. Y además, para más Sinri, que esto es lo que ya me da esta vergüenza, la carátula
esa cara que sale de una chica así mirando en plan, ¿qué ha pasado aquí? Fue la cara que puso ella cuando... Ya me entendéis, ¿no? Evidentemente esto no está confirmado por Dios, ni se sabe con certeza que esto fuera así. Tampoco está mal construida la historia y que podría ser. Pero bueno, no os lo creáis, que yo tampoco me lo creí, la verdad. Después tenemos Cool Cat, que hay mucha gente que defiende este tema. A mí perfectamente lo cambias con Dancer o con Action This Day. Está más en la cara esa, ¿no? La cara funky, ¿no? Del disco. Cool Cat, a ver, tampoco está mal, me gusta más la versión con David Bowie, que por cierto David Bowie iba a cantar este tema en plan, pues poniendo unos coros, y justo antes de lanzar el disco, además lo dijo Freddy en una entrevista, dice que llamó diciendo, oye, quitadlo que no me ha gustado como quedó, y que tuvieron que retrasar un poco el disco porque tenían que quitar la voz de David Bowie. Es simpaticón, pero tampoco, o sea, no. Y Under Pressure para mí, como digo yo, es un tema que está aparte, es un tema bonus, más que nada porque se lanzó 7 meses antes de que se lanzara este disco, y para mí es el Queen, digamos, de la transición entre The Game y Hot Space, o sea, estaban ahí en medio como intentando ver a ver qué hacían. Si hubiesen seguido la estela de este tema, pues el disco hubiese sido mucho mejor, la verdad. Under Pressure, pues qué decir, es uno de los grandes clásicos de Queen, que por cierto salieron en mucho Greatest Hits 1. La versión que tenía mi padre, Greatest Hits 1, la llevaba, porque salió creo que el mismo mes. Y directamente pues en algunas ediciones lo metieron, ya como diciendo esto va a ser un éxito, y lo fue número 1 en Inglaterra. Y Under Pressure, pues bueno, se tiene esa leyenda negra, ¿no? De que al parecer David Bowie y Queen no congeniaron muy bien en el estudio, y por eso ni hicieron el videoclip juntos, ni en la carátula salieron ellos, ni fueron más allá, porque dicen que estaban preparando más canciones, pero que al final pues se pelearon, no sé qué, y no siguieron adelante, pero el tema en sí es una puta maravilla, ¿qué voy a decir? Esto sí que es una puta maravilla. El resto del disco no. El resto del disco se queda con canciones muy malas, canciones pasables y canciones buenas, sin más. Pero solo destaco este tema, ya está. De ahí que este disco, pues, para mí, sea el peor disco de Queen. Fue un disco, pues, importante en la carrera de Queen porque fue un bofetón en la cara para decir, oye, sí, que está bien que experimentéis, pero no os paséis, que tal vez os sabéis, Freddy y John pues se tuvieron que callar y hacer las cosas un poquillo más al estilo de lo que esperaban de ellos, ¿no? Para el siguiente disco, que ya hablaremos de él, que es The Works. Y ya está, eso es todo. Esta es mi opinión. Por fin me he quitado de encima este disco. La verdad es que tenía ganas, ¿no? Porque todo el mundo estaba esperando ver a ver qué opinión tiene de Hot Space. No creo que os haya sorprendido. Pues, soy más del populacho, por así decir. Soy más de la opinión normal que tiene todo el mundo. Y ya está. Y poco más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo que va a ser The Works. Y un abrazo a todos. Hasta la próxima.